Buenas noches, clan. Es un placer estar aquí con ustedes. Prepárense nuevamente. que vamos a comenzar ahora. Me llamo Mateo. Jamás pensé que tendría una historia como esta para contar. Fue mi hijo, Julio, que es más aficionado a estas cosas que yo, quien me mostró el canal y me sugirió que compartiera aquí lo que vivimos. Digo, lo que vivimos, porque él estuvo presente en todo, incluso el día en que entramos a esa casa abandonada que está en nuestra misma calle. No soy hombre de fantasmas ni de brujerías. Trabajo desde los 17 años y lo que tengo lo he levantado con esfuerzo. Soy gerente en una fábrica de cerámica aquí en Tonalá y siempre he creído que lo que uno ve y toca es lo que cuenta. Por eso me cuesta tanto entender lo que pasó. Pero me cuesta más quedarme con eso atorado en la garganta. Nos mudamos a esa casa en la calle Juárez a principios de marzo, justo antes de que comenzaran las lluvias. Era una casa antigua, de una sola planta, con patio trasero y un tanque de agua pegado a la barda. Nada fuera de lo común. Había sido propiedad de una señora que, según nos dijeron, se fue a vivir con la hija a Guadalajara y la tenía vacía desde hacía años. El precio estaba dentro de nuestro alcance y la ubicación nos venía bien, cerca del hospital donde trabaja mi esposa, Malinali, y no tan lejos de la secundaria de mi hija, Elena. Yo podía llegar a la fábrica en menos de 20 minutos en carro. El día que llegamos con el camión de mudanza, el sol caía con fuerza. Julio y yo bajamos los muebles mientras Malinali limpiaba el piso con agua y vinagre, como suele hacer en cada nueva casa. Elena no dijo mucho, pero recuerdo que se quedó un rato largo parada frente a la ventana que da hacia la casa contigua. Me dijo en voz baja que esa casa no le gustaba, que se sentía rara. Yo le respondí que solo estaba vacía, que por eso le parecía así. No quise darle mucha importancia, pensé que era una reacción normal ante un lugar nuevo. La primera semana transcurrió sin problemas. Nos acomodamos, pintamos un poco, y Julio instaló una repisa en la sala para los libros y el pequeño altar de mi esposa. A Malinali le gusta tener velas encendidas para San Miguel y la Virgen de Guadalupe. Por las noches, todo parecía tranquilo. Escuchábamos algunos perros ladrar o motos pasando, pero nada fuera de lo común. Pero al cabo de unos días, empezamos a notar un olor extraño que se colaba por las rendijas de las ventanas. Era un olor fuerte, como de horno de barro encendido, mezclado con algo metálico, como cuando se calienta una herramienta. Pensé que sería alguna panadería cercana o algún vecino que cocinaba en horno de leña, pero no había nada de eso en la cuadra. La casa de al lado seguía igual, sin cortinas, sin luces, sin señales de vida. Una noche, mientras me servía un café antes de dormir, escuché un sonido seco, como si alguien martillara algo con fuerza, a intervalos lentos. Era un golpe pesado, metálico, que venía de algún lugar cercano. Me asomé al patio, pensando que quizá era alguien trabajando en la noche, pero todo estaba oscuro. Le pregunté a Julio si lo escuchaba también, y me dijo que sí, que parecía venir de la casa abandonada. Volví a repetir que seguramente era algún sonido que rebotaba en las bardas, que a veces los ruidos se confunden, pero los golpes regresaron la noche siguiente, y la que siguió. Siempre después de las 2 de la mañana, nunca duraban mucho, apenas unos minutos, pero el olor, ese, no se iba. A veces parecía estar dentro de la casa, como si viniera del cuarto de lavado o del tanque. Malinali empezó a decir que su ropa olía raro al salir de la lavadora. Dijo también que había tenido un sueño en el que veía a un hombre golpeando algo incandescente en el patio de la casa vecina y que sentía el calor como si estuviera allí mismo. Le dije que seguramente era el cansancio del trabajo, que últimamente se desvelaba más por los turnos dobles. Elena empezó a comportarse diferente. Se encerraba más en su cuarto, pasaba horas dibujando sin hablar con nadie. Un día me mostró uno de sus dibujos. Era una figura con el rostro cubierto, de pie junto a un horno encendido, con una herramienta en la mano. Le pregunté si lo había sacado de alguna caricatura o película, y me respondió que simplemente lo había imaginado. Su tono fue seco, como si no quisiera hablar más del tema.
Julio también me dijo que le costaba dormir, que sentía que el olor se metía en el cuarto, aunque tuviéramos todo cerrado. Una noche, se levantó a revisar la estufa porque pensó que la habíamos dejado abierta. No era eso. La cocina estaba limpia, fría, como siempre. El olor venía de fuera, pero no sabíamos de dónde. Fue entonces que decidí salir a revisar. Eran casi las 3 de la mañana. Me puse una sudadera, agarré la linterna y salí por la puerta trasera. El aire estaba denso y el olor era más fuerte que nunca. No sabría describirlo exactamente. No era solo humo o carbón. Había algo más, como un tufo rancio, caliente, casi vivo. Caminé hasta la reja de la casa vecina. Estaba cerrada, pero no tenía candado. La empujé con cuidado y crujió al abrirse, como si llevara años sin moverse. No entré. No todavía. Solo alumbré con la linterna el patio. Estaba vacío. Ni basura, ni muebles, ni huellas. Pero vi algo que no esperaba. Un círculo negro en el piso, como de hollín. Como si allí hubieran prendido fuego o trabajado con metal caliente. Volví a cerrar la reja y regresé al patio. Julio me esperaba en la puerta. Le dije que no había nada, que probablemente era solo tierra quemada o basura vieja, pero mientras hablaba, supe que no creía en mis palabras. Yo tampoco. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba mal de verdad, que no se trataba de ruidos o de olores, había algo más, y todavía no sabíamos qué tanto iba a crecer. Pasaron unos días después de aquella noche en que salí al patio. El olor seguía apareciendo, a veces más fuerte, a veces apenas perceptible, pero nunca se iba del todo. Incluso con las ventanas abiertas y el patio lavado con jabón y vinagre, como sugería Malinali, el aire tenía ese fondo espeso, como a metal caliente. Yo decía que quizá era una tubería oxidada o el tanque de gas filtrando algo, aunque ya lo habíamos revisado más de una vez. La verdad es que me estaba engañando. No quería aceptar que algo que no entendía estaba ocurriendo a tan pocos metros de mi familia. Una mañana de sábado, decidí que era momento de entrar a la casa vecina. Le pedí a Julio que me acompañara. Lo noté tenso, pero asintió sin decir mucho. Elena estaba en su cuarto, dibujando. Malinali nos preguntó a dónde íbamos, y le respondí que solo íbamos a echar un vistazo. Ella no dijo nada más, solo hizo la señal de la cruz en el aire, como lo hacía cuando uno de nosotros salía de viaje. Cruzamos por la parte trasera, donde la barda era más baja. Saltamos con cuidado y entramos al patio de la casa abandonada. El lugar estaba en silencio total. No había pájaros ni insectos, ni siquiera el ruido de la calle llegaba con claridad. Era como si el aire ahí se moviera diferente. La casa, por fuera, se veía igual que siempre. Paredes grises, sin cortinas, con una capa de polvo viejo. Pero al acercarnos, notamos que la puerta trasera no tenía cerradura. Estaba entreabierta, apenas sostenida por el marco. Julio me miró como esperando que dijera algo, pero solo empujé la puerta con suavidad. El interior estaba oscuro y el aire era más denso. Había olor a humedad, pero también algo más. No era exactamente el mismo olor que sentíamos por las noches, pero se parecía. Era como si aquí estuviera la raíz de lo otro, la semilla. Caminamos despacio por el pasillo. Las habitaciones estaban vacías, con pisos de cemento, paredes descascaradas y telarañas en las esquinas. Nada que indicara que alguien vivía ahí. Pero en uno de los cuartos del fondo, el ambiente era distinto. No había polvo. El suelo estaba limpio, casi brillante, y olía más fuerte. En el centro del piso había una mancha circular, parecida a la que había visto desde el patio días antes. Esta era más grande y más oscura. Parecía ceniza vieja, mezclada con grasa. Julio me preguntó si creía que alguien había estado viviendo allí. Le dije que no había señales de vida reciente, pero en realidad algo no cuadraba. ¿Cómo podía haber un cuarto limpio en medio de tanto abandono? ¿Y por qué ese olor parecía más vivo ahí dentro? No encontramos muebles, ni objetos personales, ni huellas en el polvo, solo esa mancha, esa marca en el suelo que parecía tener un peso propio, como si absorbiera la luz. Volvimos a casa en silencio. Julio fue directo a su cuarto.
Malinali me preguntó si habíamos visto algo raro. Le dije que no, que solo era una casa vieja, abandonada como tantas, pero ella me respondió que no quería que volviéramos a entrar ahí, que algo no estaba bien desde que llegamos. Dijo que había encontrado sal gruesa tirada en las esquinas de la sala, como si alguien hubiera querido limpiar el ambiente. Yo no entendía a qué se refería. Me explicó que era algo que su abuela hacía cuando había presencias malas en una casa. Me reí sin ganas, y ella me miró sin sonreír. Esa noche, Elena tuvo fiebre. Nada grave al principio, solo algo de calor en la frente y quejas de dolor de cabeza. Le dimos un té, la arropamos y se quedó dormida. Pero al día siguiente, la fiebre continuaba. Decía cosas sueltas mientras dormía, como si hablara con alguien. A veces reía bajito, otras veces parecía angustiada. Malinali se preocupó más de lo normal. Dijo que no era una fiebre cualquiera, que Elena no había salido, no se había mojado, no tenía síntomas comunes. Yo le dije que no exagerara, que seguro era algo pasajero. Julio, por su parte, empezó a dibujar con ella. Me mostró uno de los dibujos, el mismo hombre encapuchado, de pie junto a un horno, con una herramienta en la mano. Pero ahora había algo más, unos símbolos en las paredes, formas circulares, como si fueran marcas de fuego. Me dijo que Elena no recordaba haberlos dibujado, que simplemente los hacía sin pensar. Una tarde, mientras limpiaba el altar, Malinali me dijo que el agua del vaso que dejaba para el santo se había puesto turbia de la noche a la mañana, que eso no era normal. También me mostró las marcas de sal que había vuelto a encontrar cerca del umbral de la puerta. Le pregunté si estaba haciendo eso ella misma. Se ofendió. Me dijo que no tenía necesidad de hacer esas cosas, que lo hacía su abuela, pero que ella prefería rezar. Esa noche soñé con el hombre encapuchado. No hacía nada, solo estaba de pie en el cuarto limpio de la casa vecina, con el rostro cubierto y los brazos colgando. Me miraba sin moverse. Cuando desperté, el olor a horno era tan fuerte que pensé que me había quedado dormido con la estufa encendida. Pero no, todo estaba apagado. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar más rápido. La casa se sentía más pesada. El ambiente era tenso, denso, como si algo nos observara. Y aunque yo trataba de mantener la calma, empecé a entender que esto no era algo que pudiera arreglar con lógica o herramientas. Había algo ahí, algo que no habíamos invitado y que ya no se iba. Elena no mejoró. La fiebre subía por las noches, bajaba por la mañana, pero nunca se iba del todo. A veces, cuando entraba a su cuarto para verla, la encontraba despierta, mirando el techo sin decir una palabra. Me decía que no podía dormir porque el hombre del fuego se sentaba afuera, junto a su ventana, y le pedía que lo acompañara. Decía que le hablaba con voz baja, como si estuviera dentro de su cabeza, y que le prometía que si se acercaba ya no iba a dolerle nada. Yo intentaba calmarla. Decía que era una pesadilla, que seguramente lo había soñado por tantas veces que había dibujado esas cosas. Pero ella insistía en que no era un sueño, que había escuchado los pasos y que hasta había sentido el calor de su presencia en la noche. Malinali me confesó una tarde que también estaba sintiendo cosas. Me dijo que mientras lavaba los trastes, a veces veía por el rabillo del ojo una sombra cruzando la sala, que había escuchado el agua del altar burbujear, como si alguien la soplara. Me pidió que la dejáramos ir a casa de su madre unos días con Elena. Dijo que necesitaban aire, que no era bueno seguir ahí. Me negué, no porque no creyera en lo que decía, sino porque me sentía humillado. Era mi casa, la que había elegido, la que estaba pagando. Me molestaba la idea de que algo invisible nos estuviera echando. Julio ya no dormía bien. Me decía que en su cuarto el olor era más fuerte que en el resto de la casa, que aunque cerrara las ventanas, sentía como si algo se filtrara por las paredes. Una madrugada, lo encontré en el patio, parado frente al tanque de agua. Me dijo que había escuchado un sonido metálico saliendo de ahí, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Revisamos juntos, levantamos la tapa, alumbramos con la linterna, pero no había nada. El agua quieta, sucia,
reflejando apenas nuestras caras cansadas. Poco a poco, comencé a sentirme yo también alterado. Me costaba concentrarme en el trabajo. Cometía errores tontos, olvidaba cosas. Una noche me quedé dormido en el sillón y desperté sobresaltado con el sonido claro, certero, de un martillo golpeando algo duro, muy cerca de mi oído. No había nadie. Todo estaba oscuro. Pero el olor era tan fuerte que tuve náuseas. Empezamos a tener pequeños accidentes. Un día, el gas de la cocina apareció abierto por la mañana. Nadie lo había usado. Otra vez, la estufa estaba encendida con la hornilla vacía. Una vez encontramos un pájaro muerto en la entrada, chamuscado, como si hubiera caído dentro de una llama. Pensé que quizá algún vecino estaba haciendo brujería. Pero, ¿por qué a nosotros? ¿Y por qué justo desde la casa vacía? Elena dejó de ir a la escuela. Ya no quería comer. Solo se quedaba en la cama o en el suelo de su cuarto, murmurando cosas que no siempre se entendían. Malinali la bañaba con agua de ruda y rezaba con fuerza. Me dijo que en una ocasión, al peinarle el cabello, sintió como si le ardieran las manos, que su hija estaba caliente, pero no por fiebre, por dentro. Una noche escuché cómo Malinali lloraba en la cocina. Me acerqué y me confesó que había encontrado a Elena parada en el patio, descalza, en silencio, con la vista fija hacia la casa vecina. La había llevado de regreso al cuarto, pero no reaccionaba. Solo después de varias horas pareció despertar. Me dijo que ya no aguantaba más, que sentía que algo se había metido a la casa y que nos estaba empujando, uno por uno, al borde. Me pidió de nuevo que nos fuéramos. Le dije que no, que solo era cuestión de tiempo, que todo iba a pasar. No podía aceptar que algo invisible tuviera ese poder sobre mi familia. Me sentía culpable. Me preguntaba si había sido un error mudarnos, si había señales que no vi. Pero más que nada, sentía rabia. ¿Cómo luchar contra algo que no se ve, que no se toca, pero que cambia el aire, los sueños, el alma? Julio empezó a escribir en una libreta. Decía que necesitaba sacar lo que sentía, porque las noches eran demasiado largas. Me mostró una página donde había escrito que, según él, la casa de al lado estaba viva, que no era una casa, sino una especie de hueco, un sitio que acumulaba calor, sonido y memoria. Dijo que pensaba que había algo atrapado ahí, que solo necesitaba una chispa para volver a encenderse. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo. En otros tiempos le habría dicho que dejara de pensar tonterías, que todo tenía una explicación, pero ahora ya no podía decir nada. Una madrugada, lo encontré en el pasillo, temblando. Me dijo que había escuchado pasos dentro del muro, que alguien caminaba detrás de la pared de su cuarto. Me llevó al lugar exacto. Me mostró cómo se oía. Coloqué mi oído contra el muro, y durante unos segundos, lo juro, sentí una vibración sorda, como si algo pasara arrastrándose despacio. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. Una tarde, salí al patio con la intención de arrancar unas ramas secas que crecían junto al tanque. Al mover una piedra, encontré bajo ella una especie de marca grabada en el cemento. Era un círculo con líneas cruzadas en el centro, como una especie de símbolo. No era pintura ni tiza. Estaba quemado, como si alguien lo hubiera grabado con fuego. No le dije nada a Malinali, tampoco a los muchachos. Me limité a taparlo de nuevo con la piedra y fingí que no lo había visto. Pero desde entonces, empecé a sentir que alguien me observaba desde dentro de la casa, incluso en pleno día. Y lo peor era que, aunque no quisiera aceptarlo, sabía que no estábamos solos. Los días siguientes fueron como caminar con una piedra en el zapato, pero no una piedra cualquiera, sino una que se entierra más con cada paso. Después de aquella madrugada en la casa abandonada, Julio no volvió a ser el mismo. A veces me hablaba del olor, decía que lo tenía en la garganta, que le sabía a metal caliente y grasa quemada. Me pidió dormir con la puerta cerrada, algo que nunca hacía. Y Malinali, aunque intentaba actuar con normalidad, se despertaba varias veces en la noche y se levantaba a revisar las ventanas como si algo pudiera entrar o salir. Yo también empecé a escucharlo. A eso de las 3 o 4 de la mañana,
El mismo patrón, golpes secos, como martillazos, uno tras otro, seguidos de un silencio espeso. Luego, ese olor que parecía filtrarse por las rendijas de la casa, como si una panadería estuviera ardiendo al otro lado de la cuadra. Pero al amanecer nada. Ningún vecino mencionaba ruidos, ni olores, ni sombras. Era como si solo nosotros lo estuviéramos viviendo. Una noche escuché a Elena llorar bajito. Me acerqué a su cuarto y la encontré despierta, sentada en su cama, abrazando su cobija. Me dijo que soñó con un hombre sin cara, vestido con un delantal viejo y los brazos llenos de algo negro. Me preguntó si alguien podía entrar a la casa sin llave. Yo le dije que no, pero noté que miraba fijamente hacia la ventana, como si esperara ver algo moverse del otro lado. Al día siguiente llamé a un cerrajero y mandé cambiar todas las cerraduras, aunque en el fondo sabía que eso no iba a servir de nada. El miedo ya estaba adentro. La casa se sentía cargada. Había zonas donde el aire era más pesado, donde uno se sentía observado. El pasillo que conectaba los cuartos con el baño empezó a darme escalofríos, incluso durante el día. Julio también lo sentía. Decía que la luz del foco ahí parpadeaba cada vez que pasaba. Revisé la instalación, cambié el foco 3 veces, seguía igual. Malinali me dijo un domingo, mientras lavaba los platos, que sentía que alguien respiraba detrás de ella en la cocina. No era la primera vez que lo decía. A veces, mientras cocinaba o planchaba, decía que le hablaban bajito, pero no lograba entender qué. Pensé en llevarlos a casa de su hermana en Tlaquepaque por unos días, para despejarse, pero ella no quiso. Dijo que no era eso, que lo que sea que estaba pasando no venía de afuera. Una noche todo cambió, fue una madrugada, quizá la más larga de mi vida. Desperté sudando, con el corazón desbocado. Escuché claramente cómo se abría la puerta del patio. Me levanté de un salto, tomé un bat de béisbol que tenía en el closet y salí al pasillo. Todo estaba en silencio, pero el olor era insoportable. Era como tener el hocico de un horno pegado a la cara. Me acerqué a la cocina y vi que la puerta trasera estaba entreabierta. La empujé y salí al patio. Nada. Pero al volverme, la vi. Una figura, parada justo en el marco de la puerta del baño, dentro de la casa. Alta, flaca, con algo en las manos que parecía una herramienta larga, como un martillo viejo. No tenía rostro, o al menos no lo distinguí. Solo una mancha donde deberían estar los ojos. Parpadeé y desapareció, literalmente, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé temblando, cerré con seguro y me recosté en la cama, sin poder dormir. Julio entró al cuarto como 1 hora después. Me dijo que no aguantaba más, que había algo en esa casa que lo estaba consumiendo. Dijo que cada noche soñaba con un horno, uno enorme de ladrillo con fuego adentro, y que algo desde dentro le hablaba. Esa fue la noche que decidimos que teníamos que irnos. Nos mudamos en menos de 1 semana. Encontré un departamento en renta cerca del centro, pequeño, pero suficiente. Dejamos casi todo atrás, muebles, trastes, libros, solo llevamos ropa y documentos. Nadie quería regresar, ni siquiera para despedirse. La casa en la calle Juárez sigue ahí. A veces paso por la zona en el carro, por costumbre o tal vez por algo más. Nunca veo luces prendidas. Nadie la ha rentado ni vendido. Un vecino me comentó que una señora que iba a comprarla se arrepintió al último momento. Dijo que la casa tenía un ambiente raro. No pregunté más. Julio está mejor. Ha tenido algunas pesadillas, pero menos frecuentes. Elena ya no habla del hombre del delantal, Malinali, aunque más tranquila. Aún evita hablar del tema. A veces me mira y sé que está recordando algo, pero se queda callada, igual que yo. Y yo todavía me despierto a las 3 de la mañana, casi sin falta. Me quedo en silencio, esperando. A veces juro que vuelvo a oler ese maldito horno. Entonces me levanto, camino hasta la cocina, abro la ventana y respiro aire fresco. Pero hay noches en que no basta. No importa cuántos kilómetros nos hayamos alejado de esa casa, siento que algo se vino con nosotros, algo pequeño, silencioso, que espera.
Tal vez nunca sepamos qué era exactamente lo que había ahí. Tal vez no hay una explicación lógica, pero una cosa sí aprendí. Hay casas que guardan cosas, cosas que no quieren ser vistas, ni tocadas. Y a veces, cuando uno las despierta, es demasiado tarde para volver a dormir tranquilo. Nombre es Rogelio, y esto que voy a contar pasó hace casi 10 años, en el 2016 cuando yo tenía 13. Lo recuerdo porque era una de esas épocas en las que uno todavía anda con tierra en las uñas, jugando en la calle sin pensar en nada más. Pero lo que pasó ese verano cambió muchas cosas, y aunque no suelo hablar de eso, últimamente he soñado con el callejón, como si algo allá todavía me estuviera esperando. En ese entonces vivía con mis papás, mi abuela y mis 2 hermanos menores en una casa sencilla, de esas con paredes de ladrillo expuesto y techo de lámina en los cuartos del fondo. Estábamos en la parte vieja de Tonalá, no muy lejos de la zona de talleres y alfarerías que ya nadie usaba. Mis hermanos se la pasaban jugando con carritos o viendo la tele. Mi mamá vendía tamales en la esquina por las mañanas y mi papá trabajaba en una obra. La abuela era la que mandaba en la casa, religiosa, seria, siempre encendía veladoras por las noches y rezaba por las almas que no descansan. En ese entonces no le prestaba atención a eso. Los días eran largos y secos. Salíamos a jugar fútbol en la calle. A veces corríamos con las bicis o nos juntábamos en la banqueta a tomar refresco y contar historias tontas. Éramos varios del barrio: Toño, Ernesto, el Chato y Felipe, que vivía a unas casas de la mía. Él era algo callado, más reservado que los otros, pero siempre estaba ahí con nosotros. Le gustaban las cosas raras, esas historias de miedo que uno no debía contar de noche, y a veces se aparecía con ideas extrañas, como explorar el canal seco o meternos en casas abandonadas. Un día, alguien mencionó el callejón de la alfarería. Era un pasaje estrecho, entre 2 muros agrietados, donde antes había funcionado un taller grande de cerámica. Cerró años antes porque se incendió, según decían, aunque nunca se supo bien qué pasó. El lugar había quedado cercado con láminas oxidadas y tablas mal clavadas, pero el callejón seguía ahí, al fondo de una pequeña cuadra de terracería. Nadie pasaba por ahí. Olía a humedad, a tierra seca mezclada con ceniza vieja, y había un silencio raro, como si los sonidos se apagaran justo al cruzar la esquina. La primera vez que lo vi de cerca, me recorrió una sensación extraña por la espalda. No era miedo, pero algo no estaba bien. El aire era más frío en ese pedazo, como si el sol no entrara del todo, y las paredes parecían sudar un poco, como si lloraran por dentro. Felipe se adelantó para mirar entre las tablas rotas. Dijo que había visto algo moverse, algo bajo, como una sombra, pero que pudo haber sido un perro o un pájaro. Los demás nos reímos, aunque nadie se acercó demasiado. Durante varios días, el callejón se convirtió en tema de conversación. Algunos empezaron a decir que, si uno se quedaba callado en la entrada, se oían ruidos raros, un arrastre suave, como si algo húmedo se deslizara por el piso. Yo nunca escuché nada claro, pero sí notaba que el ambiente se sentía espeso ahí, como si algo pesado colgara en el aire. Felipe iba seguido solo. Decía que no pasaba nada, que éramos unos sacatones, pero no hablaba mucho de lo que veía. Una vez regresó y me dijo que había una mancha en la pared que parecía respirar. Se rió después, como si fuera una broma, pero tenía las manos heladas. Mi abuela una vez me vio regresar de allá y me preguntó qué hacía cerca del taller viejo. Me advirtió que ese lugar traía cosas malas, que ahí se cosían figuras que no eran para vender, sino para otras cosas. Nunca me explicó más, solo murmuró una oración y encendió una veladora por mí. Pensé que exageraba, como siempre. Ahora no estoy tan seguro. Las cosas empezaron a cambiar despacio. Felipe se volvió más extraño. No era solo que anduviera callado. Parecía estar distraído, como si su cabeza estuviera en otro lugar. Se quedaba mirando al suelo por largos ratos, o se metía solo a su casa sin despedirse. Cuando le preguntábamos qué tenía, decía que nada, que solo estaba cansado.
Una tarde de sábado, con el calor apretando y el sol cayendo despacio, nos reunimos como siempre. Felipe propuso ir al callejón otra vez. Dijo que si no queríamos entrar todos, al menos uno debería hacerlo. Que era solo un pasaje viejo, que lo que había ahí no podía hacernos daño. Nadie aceptó. Él insistió. Dijo que lo haría solo, que era una prueba. Yo no dije nada. Me acuerdo de haber sentido un vacío en el estómago, una incomodidad parecida a la que se siente cuando uno sabe que va a pasar algo malo, pero no puede evitarlo. Felipe caminó hasta la entrada del callejón. Cruzó despacio, sin mirar atrás. Lo vimos desaparecer entre las sombras que se acumulaban, como si el callejón se tragara la luz. Pasaron varios minutos, demasiados. Nadie hablaba. Los sonidos de la calle parecían más lejanos, como si estuviéramos encerrados en una burbuja espesa. Cuando por fin lo vimos salir, algo estaba mal. Cuando Felipe salió del callejón, la tarde ya estaba casi oscura. No decía nada, ni siquiera miraba a los demás. Sus manos estaban rígidas, como si el barro se hubiera secado y endurecido sobre su piel. Nadie pudo explicarlo. Intentamos que nos contara qué pasó ahí dentro, pero solo bajó la mirada y se quedó callado. Esa rigidez en sus manos no era normal, y aunque intentaba mover los dedos, parecía que algo invisible los mantenía inmóviles. Los días siguientes fueron extraños. Felipe evitaba salir, y cuando lo hacía, mantenía las manos ocultas en los bolsillos o las cubría con vendas improvisadas. No quiso ir al médico al principio, pero su madre lo obligó. Los doctores no encontraron ninguna herida, pero decían que la piel estaba reseca y como calcificada, algo raro, casi como si el barro se hubiera impregnado en sus manos desde adentro. La gente del barrio empezó a mirar raro a Felipe. Algunos decían que estaba maldito o que había tocado algo que no debía. Nosotros, sus amigos, no sabíamos qué pensar. Por dentro, sentía una mezcla de miedo y culpa. Me preguntaba si debía haberlo detenido, si debí decir algo más, o simplemente haberme ido. Cada vez que pasaba cerca del callejón, me daban ganas de correr. No importaba que fuera de día, el lugar parecía absorber la luz y el sonido. A veces, cuando estaba solo, escuchaba un ruido sordo, como un arrastre húmedo y un olor a tierra mojada que no tenía explicación. Esos sonidos se quedaban grabados en mi cabeza y me despertaban en medio de la noche. Felipe cambió mucho. Ya no era el chico con quien compartíamos bromas y carreras. Se volvió distante, callado, y a veces parecía mirar a través de las cosas, como si viera algo que nadie más podía. No quería salir a jugar, ni siquiera pasaba mucho tiempo en la escuela. Su mamá estaba preocupada, pero no encontraba cómo ayudarlo. Una vez, mi abuela me contó que la antigua alfarería había sido un lugar donde se trabajaba con barro mezclado con materiales que no eran naturales, que el dueño hacía figuras para rituales y que por eso el lugar fue cerrado de golpe, que había historias de sombras que se movían en el callejón y que nunca debíamos acercarnos. Al principio no le di importancia, pero después de todo lo que pasó con Felipe, empecé a preguntarme si esas leyendas no tenían algo de verdad. Me di cuenta de que el miedo no era solo cosa de niños, sino algo que se podía sentir en la piel, en el aire, como una presión invisible que te envuelve y no te suelta. A veces en la noche veía la sombra que Felipe había descrito, pero no estaba en el callejón ni en el barrio. Estaba en mis sueños, arrastrándose lentamente, sin forma clara, pero con una presencia que hacía que mi corazón se acelerara y la garganta se secara. Despertaba con las manos sudadas y una sensación de vacío que me acompañaba todo el día. Nunca pude hablar con Felipe de verdad. Él nunca quiso contar lo que había visto o sentido, y con el tiempo se fue alejando no solo de mí, sino de todos los que le conocíamos. Nadie supo si esa sombra era real o solo un reflejo de su mente. Pero para mí, algo cambió para siempre desde aquel día en que entró al callejón. Después de que Felipe regresó del callejón con las manos endurecidas, todo en su vida comenzó a transformarse de una manera que nadie podía entender. No era solo la rigidez de sus manos lo que nos preocupaba,
sino la forma en que se había apagado por dentro. Se volvió un muchacho que parecía caminar sin estar realmente presente, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en aquel callejón oscuro y frío. Al principio intentábamos hablar con él, pero sus respuestas eran vagas, casi mecánicas. Nos decía que no recordaba bien lo que había pasado, solo un frío intenso y una sensación pegajosa que le cubría las manos. A veces parecía que luchaba por recordar, pero la memoria se le escapaba, como arena entre los dedos. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. La familia de Felipe también cambió. Su mamá empezó a hablar en voz baja con vecinos y familiares, buscando explicaciones, mencionando antiguas leyendas sobre la alfarería y su dueño. Decía que ese lugar estaba maldito, que las sombras que se arrastraban ahí no eran normales, y que alguien había pagado un precio muy alto por jugar con ellas. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, como si nombrarlo pudiera atraer lo peor. Mientras tanto, en casa, la atmósfera también se volvió más densa. Mi abuela no paraba de rezar y de dejar veladoras encendidas por todos lados. Su mirada se había vuelto más seria, y cuando pasaba por el callejón, cruzaba rápido y sin mirar atrás. Mi mamá y mi papá estaban preocupados, pero trataban de mantener la rutina para que mis hermanos no sintieran miedo. Sin embargo, yo sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. Los sueños que tenía eran una mezcla confusa de recuerdos y pesadillas. Veía la sombra del callejón deslizarse por las paredes, pegajosa y oscura, con un sonido húmedo y lento que parecía arrastrarse dentro de mis huesos. Cada vez que despertaba, sentía mis manos entumecidas, como si algo me estuviera imitando, endureciéndose por dentro sin que pudiera evitarlo. Me di cuenta de que ese miedo ya no era solo un recuerdo lejano o una historia para asustar a los niños. Era una presencia viva que se había instalado en mí, invisible pero palpable. Empecé a evitar salir después del atardecer y a no pasar cerca del callejón, aunque eso significara cruzar por otros caminos más largos. Los días con Felipe se hicieron cada vez más escasos. Él ya no quería vernos ni hablar. Su mundo se había cerrado como una cerámica rota que nadie quería reparar. Lo último que supe es que se había mudado con su mamá a otra colonia, lejos de todo. Nunca nos explicó qué era esa sombra ni por qué sus manos estaban así. Y yo siempre pensé que él tampoco lo sabía. Con el tiempo, la amistad se deshizo, como si la sombra se hubiera llevado no solo sus manos, sino también su presencia entre nosotros. Yo me quedé con las preguntas, con el miedo, y con ese sentimiento extraño de que algo quedó sin resolver. Los años pasaron y Tonalá siguió siendo el mismo lugar polvoriento y lleno de vida. Pero para mí, algo quedó detenido en aquel verano del 2016. Nunca regresé al callejón de la alfarería. Cada vez que pasaba cerca, sentía una presión en el pecho, una mezcla de nostalgia y un miedo que no sabía cómo explicar. Era como si el tiempo allí se hubiera congelado y la sombra siguiera arrastrándose, invisible para todos menos para mí. Con Felipe, la vida tomó caminos distintos. Se mudó, como ya dije, y perdimos contacto. Lo que pasó con sus manos endurecidas se volvió un secreto que nadie quiso hablar abiertamente. En el barrio, algunos intentaban olvidar o hacer como que no había pasado nada. Pero yo sabía que esa sombra no solo había tocado a Felipe, sino que de alguna manera me había marcado a mí también. A veces, en las noches, cuando el silencio se vuelve profundo y las luces de la ciudad parpadean, vuelvo a sentir ese arrastre húmedo y lento, como si la sombra todavía estuviera buscando algo o a alguien. A veces despierto con las manos dormidas, rígidas, como si la tierra misma quisiera recordarme que no todo terminó. He pensado muchas veces si en realidad fue Felipe quien volvió del callejón, o si algo más, algo que no puedo nombrar ni entender, tomó su lugar. No sé si la sombra se lo llevó, o si lo que vimos aquella tarde fue solo una parte del misterio. Lo único claro es que el callejón sigue ahí, escondido en la esquina, como un secreto que nadie se atreve a abrir. Y aunque trato de seguir con mi vida, sé que esa sombra está en algún lado, arrastrándose lentamente, esperando el momento en que alguien más se acerque demasiado.
No sé si quiero descubrir qué pasó realmente, o si es mejor dejar que el silencio y el olvido sigan siendo los únicos guardianes del callejón. A veces, pienso que hablar de esto es la única forma de mantener a raya ese miedo. Pero también sé que al contarlo, de alguna manera le doy vida otra vez. Así que aquí estoy, compartiendo esta historia. No para buscar respuestas, sino para dejar una advertencia silenciosa. No todo lo que se esconde en los callejones viejos de Tonalá está muerto o olvidado. Algunos recuerdos, algunas sombras, persisten. Y esa sombra, aquella que vi arrastrarse hace casi 10 años, sigue esperando. Buenas noches, comunidad. Me llamo André. Tengo miedo de contar esta historia, pero me niego a quedarme callado. Todo empezó una noche común. Una de esas noches que parecen iguales a todas las demás aquí en Tonalá, donde vivo con mi esposa, Natalia, y nuestra hija pequeña, Melinda, que tiene 6 años. Vivimos en un barrio tranquilo, cerca de la antigua iglesia que alguna vez fue el centro del pueblo, pero que ahora está abandonada desde hace décadas. La torre de esa iglesia no tiene campana desde que tengo memoria. Todo el mundo sabe que la quitaron hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas he estado escuchando campanadas, siempre a la medianoche en punto. Al principio pensé que era cosa mía, o tal vez una broma de alguien, pero no fui el único que las escuchó. Varios vecinos comentaron, aunque nadie sabe explicar bien qué pasa. La primera vez que escuché esa campanada fue en un silencio tan pesado que casi dolía en los oídos. Era un sonido claro y fuerte, pero venía de una torre donde no hay campana. Era demasiado extraño. Sentí el corazón acelerado y no sabía si aquello era real o producto del cansancio después de un día largo de trabajo. En los días siguientes, las campanadas volvieron, siempre a la misma hora, y empecé a prestar más atención. Mi esposa, Natalia, también las notó, aunque trató de no darle mucha importancia. Nuestra hija, inocente como toda niña, no decía nada, pero una vez la escuché suspirar asustada desde el pasillo oscuro donde suele jugar. Yo seguía con mi trabajo de siempre. Salía temprano y regresaba cansado. Pero el miedo fue creciendo. Era como si esas campanadas trajeran algo más, una presencia que no lograba entender. Empecé a ponerme nervioso. Dormía mal y sentía un peso en el pecho sin razón aparente. La iglesia vieja está a unas cuadras de mi casa y decidí ir a verla una tarde gris, después de que Natalia me contó que tuvo un sueño muy feo, un sueño con sombras y figuras que no podía nombrar. La iglesia estaba más derruida de lo que recordaba. La reja oxidada chirrió cuando la empujé, y adentro, el olor a humedad y tierra mezclado con algo que no supe identificar me incomodó. En el suelo, cerca del altar, encontré símbolos hechos con carbón, restos de velas apagadas y pequeños objetos que parecían parte de un ritual. Una sensación de inquietud me invadió, pero la curiosidad pudo más. Tomé varias fotos con el celular, con las manos temblando, tratando de captar cada detalle de ese lugar olvidado. Regresé a casa con un peso en el pecho. Cuando abrí el celular para mostrarle las fotos a Natalia, noté que habían desaparecido. No estaban en la galería ni en la papelera. Mi corazón se aceleró. Poco después, recibí un mensaje de un número desconocido que decía que debía olvidar lo que había visto porque sabían dónde vivía. Eso me dejó paralizado. Intenté contarle a algunos vecinos, pero nadie quería hablar de la iglesia ni de las campanadas. Algunos desviaban la mirada, otros cambiaban de tema. Natalia empezó a preocuparse. Comenzó a dormir mal también, y noté que tenía pesadillas, aunque no quería contarme los detalles. Melinda, que siempre fue alegre, empezó a dudar en el pasillo y miraba a un rincón oscuro donde decía ver una sombra que nadie más podía ver. Eso me hizo sentir impotente, porque no tenía explicación para nada. Intenté ignorarlo, pero el miedo se fue arraigando en mí. Busqué información antigua. Pregunté a algunos viejos del barrio y me dijeron que hace mucho tiempo un grupo extraño, un culto, usaba esa iglesia para rituales prohibidos y desaparecieron sin dejar rastro. Cada noche que pasaba, la sensación de peso dentro de mi casa se hacía más fuerte.
y las campanadas seguían resonando en la torre vacía, como un aviso silencioso de algo que todavía no entiendo. Después de aquel mensaje extraño que recibí, la sensación de inseguridad no me abandonó. No podía dejar de pensar en lo que había visto en la iglesia ni en la advertencia que me enviaron. Sentía que alguien me vigilaba, que esa sombra que empezó a asomarse en mi vida no era solo un recuerdo del pasado, sino algo mucho más presente y peligroso. Natalia comenzó a cambiar. Sus pesadillas se hicieron más frecuentes y vívidas. Aunque no me contaba detalles, era imposible no notar la angustia que la invadía al despertar. Cada mañana la encontraba pálida y con los ojos vidriosos, como si hubiera estado corriendo de algo invisible. A veces la veía quedarse mirando fijamente al vacío, como intentando recordar algo que la asustaba demasiado. Melinda, nuestra pequeña, empezó a tener miedo de estar sola en el pasillo. Lo que antes era su lugar de juegos, ahora era un sitio al que no quería acercarse. Me contó, con sus palabras torpes de niña, que veía una sombra que se movía lento y silencioso, que la seguía pero desaparecía cuando intentaba verla directamente. Eso me rompió el corazón. No podía explicar qué pasaba, ni cómo protegerla de algo que no entendía. Decidí seguir investigando, pero con cuidado. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando. Sentía que había algo muy serio detrás de todo eso. Empecé a buscar referencias en libros viejos y en relatos de gente mayor del barrio, intentando encontrar pistas sobre ese culto que usaba la iglesia. Encontré algunas historias que hablaban de rituales oscuros, sacrificios y pactos con entidades que nadie debía invocar. Una noche, mientras revisaba algunas notas en mi cuarto, recibí otro mensaje. El número era el mismo, desconocido, pero esta vez el texto decía claramente: «Te avisamos, pronto tendrás una visita». Sentí cómo el aire en la habitación se volvía denso y pesado. Mi mente se llenó de miedo. No sabía si esa visita sería alguien real, alguien que venía a hacer daño, o si era parte de esa presencia que había empezado a rodear mi vida y la de mi familia. Empecé a tomar precauciones en casa. Cerré todas las puertas con llave, puse rejas donde pude, y no dejé que Natalia ni Melinda se quedaran solas en ningún momento. La tensión se hizo insoportable. Por las noches escuchaba ruidos extraños, pasos que no se correspondían con ninguno de nosotros, susurros lejanos y una sensación de que algo invisible caminaba por los cuartos. Lo peor era cuando la casa parecía respirar con nosotros, como si tuviera vida propia. Sentía una presencia tan pesada que me costaba incluso pensar con claridad. Natalia dejó de querer dormir. Se quedaba despierta mirando el techo, tratando de no cerrar los ojos para no volver a ver esas pesadillas. Melinda, por su parte, ya no jugaba. Se aferraba a nosotros como si con nuestra presencia pudiera alejar a esa sombra que la asustaba. Esa amenaza invisible empezó a afectar todo nuestro día a día. Ya no podíamos salir tranquilos, ni siquiera quedarnos en silencio, porque la espera de esa visita nos mantenía en alerta constante. Había un miedo real, un miedo que no se podía ignorar ni racionalizar fácilmente. A veces me preguntaba si estaba volviéndome loco, si era solo mi mente cansada jugando con mis sentidos, pero entonces veía el miedo en los ojos de Natalia y Melinda, y sabía que lo que estaba pasando era demasiado real para ser un sueño o una alucinación. No había a quién acudir. La policía decía que no podía hacer nada sin una amenaza clara. Los vecinos, si bien también escuchaban las campanadas, evitaban hablar del asunto, como si todos guardáramos un miedo común, pero silenciado. Yo seguía sin saber qué hacer, atrapado entre la necesidad de proteger a mi familia y la sensación de que algo oscuro se acercaba cada vez más. Las noches se volvieron un tormento del que no podía escapar. La visita que me habían anunciado llegó, pero no fue como imaginaba. No apareció un intruso visible, sino una presencia silenciosa que se instaló en cada rincón de nuestra casa. Empecé a notar pequeños detalles que antes no había visto. Las puertas que encontraba entreabiertas, aunque me aseguraba de haberlas cerrado. Los pasos en el piso de arriba cuando ninguno de nosotros se movía. El aire frío que recorría los pasillos,
como si un suspiro pesado cruzara la casa sin ser visto. Natalia estaba agotada. Sus pesadillas no solo continuaban, sino que cada vez eran más aterradoras. Se despertaba sudando, con el cuerpo temblando y una angustia que no lograba explicar. En ocasiones me dijo que sentía como si alguien la estuviera observando mientras dormía, pero no me contaba mucho más, como si temiera que hablarlo la hiciera real. Melinda, por su parte, ya no se atrevía a jugar ni a caminar sola por el pasillo. Me confesó con voz temblorosa que la sombra estaba más cerca, que a veces se asomaba en la esquina de su cuarto y desaparecía cuando ella parpadeaba. Eso me rompía el alma, porque yo también empezaba a sentir esa misma sombra, como un peso oscuro que me acechaba desde la oscuridad. Intenté grabar lo que pasaba. Instalé cámaras en las habitaciones y en los pasillos, con la esperanza de captar alguna prueba, algo que pudiera explicar lo inexplicable. Pero cada noche, al revisar las grabaciones, encontraba solo imágenes borrosas o momentos en los que las cámaras parecían apagarse sin razón. Era como si esa presencia supiera que la estaba vigilando y no quisiera ser descubierta. La sensación de estar atrapado crecía. Sentía que la casa no era nuestra, que había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión. Cada sonido, cada sombra, alimentaba un terror que no podía controlar. Busqué ayuda en la parroquia local, con la esperanza de que alguien pudiera bendecir la casa o al menos darme una explicación. Pero la iglesia estaba cerrada, y los sacerdotes a los que logré hablar parecían evitar el tema, cambiando rápidamente de conversación o negando que pasara algo. Entonces hablé con algunos vecinos más viejos, que recordaban esas historias del culto oscuro que había usado la iglesia años atrás. Me dijeron que, según cuentan, el grupo hizo un pacto para proteger un secreto, y que su desaparición fue tan repentina que muchos pensaron que habían sido víctimas de su propio ritual. Ahora, sentía que ese secreto se había despertado con las campanadas, que algo que debía quedar enterrado estaba reclamando atención, y que nuestra familia estaba en el centro de eso. La incertidumbre me consumía. No sabía si lo que vivíamos era producto de una mente cansada o si realmente algo sobrenatural había entrado en nuestras vidas. Pero lo cierto era que ya nada era igual. El miedo se convirtió en nuestra sombra constante, y la única certeza era que esa presencia, invisible pero palpable, seguía ahí, acechando, esperando algo que no entendíamos. Los días se volvieron semanas, y las semanas se fundieron en una rutina marcada por el miedo y la incertidumbre. La presencia invisible seguía ahí, acechándonos en cada sombra, en cada silencio. Ya no sabía si era culpa mía por haberme metido en algo que no entendía, o si simplemente estábamos atrapados en un ciclo del que no había salida. Natalia dejó de luchar contra sus pesadillas. Ya no intentaba explicarme lo que soñaba. Solo se encogía en sí misma, cansada y derrotada. Melinda casi no hablaba del pasillo ni de la sombra, pero en sus ojos había un reflejo de terror que me desgarraba. La inocencia de una niña desaparecía lentamente bajo el peso de algo que no podíamos ver ni tocar. Una noche, impulsado por una mezcla de desesperación y coraje, decidí ir de nuevo a la iglesia vieja. Quería enfrentar lo que fuera, aunque no supiera qué. Entré con una linterna y la cámara en mano, esperando al menos entender un poco más, encontrar algo tangible que me ayudara a cerrar ese capítulo. Dentro, el aire era denso, pesado. El altar seguía ahí, con los símbolos dibujados y las velas quemadas. Pero esta vez, en el suelo, encontré algo que no había visto antes. Una figura oscura, casi una mancha que parecía moverse con la luz, como si la sombra misma habitara ese lugar. Quise tomar una foto, y la cámara captó una imagen borrosa que después desapareció de mi celular, como antes. Al salir de la iglesia, sentí una presión en el pecho, un frío que se metía hasta los huesos. Sabía que no era solo un lugar abandonado, sino un punto de encuentro entre lo que fue y lo que sigue siendo. Dejé de investigar esa historia y traté de olvidar todo. Me sentía vigilado, y aunque sentía una rabia enorme por estar siendo silenciado a la fuerza, tenía una esposa y una hija pequeña.
personas que amo y que necesitaba proteger. Entonces, dejé de prestar atención al grupo del culto, con la esperanza de que eso hiciera que me dejaran en paz y, quién sabe, que esa presencia pesada en mi casa desapareciera. Desde entonces, los campanazos no han parado. Suenan cada noche, marcando una hora que parece fuera del tiempo. A veces creo que son un llamado, otras que son un lamento. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi, ni si la presencia nos dejará en paz. A veces me pregunto si todo esto no fue una advertencia, o quizás un castigo, por haber desenterrado secretos que debieron quedar dormidos. La casa sigue llena de silencios incómodos y miradas que nadie responde. Natalia y Melinda intentan seguir adelante, pero sé que dentro de cada uno de nosotros queda esa sombra, ese eco de los campanazos que solo tocan a medianoche. No sé qué pasará mañana, ni qué vendrá después. Solo sé que el misterio está ahí, latente, y que nos acompañará mientras vivamos en esta ciudad donde los sinos que ya no existen siguen resonando en la oscuridad. Me llamo Celina. Cuando recuerdo esta historia todavía siento un escalofrío. Hace unos meses, mi esposo Luis y yo decidimos hacer una reforma en nuestra casa aquí en Tonalá. La casa fue de mis abuelos, una casita sencilla, con ese estilo tradicional mexicano. Pisos de ladrillo rojo, paredes encaladas que guardaban muchos recuerdos. Desde hace tiempo queríamos mejorar la sala porque planeábamos invitar a mi papá a vivir con nosotros. Él ya está grande, con la salud delicada, y sentíamos que necesitaba estar más cerca para cuidarlo mejor y que no se sintiera solo. La idea de tenerlo en casa nos llenaba de esperanza. Era como empezar una nueva etapa para los tres. Luis siempre ha sido una persona práctica, con los pies en la tierra, y aunque no le gustan mucho los cambios, entendió la importancia de esta decisión. Empezamos a planear todo con mucha ilusión. Medir espacios, elegir colores, imaginar los muebles nuevos. Todo parecía perfecto. La casa iba a tener un aire fresco, más abierta y funcional, pero sin perder ese calor típico de una casa mexicana, ese olor a tierra y a memorias vivas. Cuando llegaron los albañiles, la emoción creció. Nos dijeron que el piso antiguo estaba muy dañado y había que cambiarlo. Pero lo que no esperábamos era que, al levantar los ladrillos, encontraran algo oculto, un altar. No era muy grande, pero tenía objetos muy antiguos, como piedras talladas, figuras, hojas secas y cenizas. Estaba justo bajo el piso, en medio de la sala, como un secreto guardado por años. Al principio Luis y yo no supimos qué pensar. No era algo que se ve todos los días, pero tampoco le dimos mucha importancia. Los albañiles comentaron que parecía un altar indígena, pero que no tenía mayor relevancia, que lo mejor era retirarlo para seguir con la obra. Pensamos que si era tan antiguo, tal vez ya nadie le daba valor, así que, sin mucho cuestionamiento, pedimos que lo quitaran y tiraran lo que encontraron. Los primeros días después de eso no pasó nada raro, o al menos no de inmediato. La casa parecía la misma, aunque yo sentía una sensación extraña que no podía explicar. Era como si algo hubiera cambiado en el aire. A veces, mientras hacía la comida o limpiaba, sentía que alguien me observaba. Miraba hacia la sala y no había nadie, solo sombras que la luz del sol transformaba en figuras extrañas. Luis se reía cuando le comentaba y decía que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Yo quería creerle, pero las noches eran distintas. Cuando todo quedaba en silencio, sentía que la casa se ponía más pesada, como si un frío invisible se posara en las esquinas. Cerraba los ojos y, en la oscuridad, escuchaba susurros muy bajos, palabras que no lograba entender, pero que tenían un tono que no parecía humano ni amistoso. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo fuerte, y pasaba horas mirando hacia la sala, esperando que la luz del amanecer disipara esa sensación. Pensaba en el altar,
Algo me decía que quitarlo no había sido buena idea, pero no sabía cómo explicarlo ni si debía decirlo en voz alta. Luis seguía con su rutina tranquilo y yo me sentía cada vez más sola con ese miedo que crecía en silencio. Las paredes, que antes me parecían tan familiares, empezaron a mostrar manchas que no estaban antes. A veces, al pasar rápido, juraba ver un líquido rojo que bajaba lentamente, como sangre, pero cuando intentaba acercarme o mirar bien, no había nada. Era como una ilusión, un juego de la luz o mi mente cansada. Eso me aterraba más, porque no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si algo estaba pasando en la casa. Dormir se volvió un lujo. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me hacía dar vueltas en la cama. La idea de tener a mi papá con nosotros me daba esperanza, pero también me angustiaba. ¿Y si esas cosas también lo alcanzaban? ¿Si el miedo lo debilitaba aún más? Quería protegerlo, pero sentía que algo invisible nos atrapaba y no sabía cómo salir. Mientras tanto, la reforma seguía. El polvo, los ruidos, la casa sin terminar. La rutina diaria se mezclaba con esas sensaciones que no podía nombrar y eso me hacía sentir atrapada en un lugar que ya no reconocía. Así empezó todo, con una emoción que se volvió inquietud y un secreto bajo el piso que nunca debió ser descubierto. Después de la primera etapa de la reforma y la remoción del altar, las cosas empezaron a cambiar de manera lenta pero constante, y la atmósfera en la casa se volvió cada vez más tensa y difícil de soportar. Al principio, los susurros eran apenas perceptibles, como un murmullo lejano que parecía confundirse con los sonidos del viento o con las conversaciones lejanas de los vecinos en la calle de Tonalá. Pero con el paso de los días, esos murmullos se hicieron más nítidos y persistentes. Era como si palabras antiguas, pronunciadas en náhuatl, se repitieran una y otra vez, aunque no lograba entender su significado. Algunas noches los sonidos parecían estar justo al lado de mi oído, suaves pero insistentes, como un llamado al que no podía responder. Las visiones que tuve también comenzaron a intensificarse. Durante el día, en cualquier pared de la casa, aparecían manchas que se asemejaban a sangre fresca, líquida y oscura, que parecían deslizarse lentamente hacia abajo. Intenté convencerse de que era solo una ilusión, un efecto del cansancio o de la mala iluminación, pero había algo tan real en esas imágenes que me helaba la sangre. Al acercarme para limpiar, las manchas desaparecían como si nunca hubieran existido, dejando solo la pared blanca y lisa detrás. La incertidumbre empezó a consumir mi mente. ¿Estaba realmente viendo algo, o era la fatiga y el estrés haciendo que mi cerebro jugara conmigo? Cada día, la tensión en la casa aumentaba. Luis mantenía su actitud tranquila y lógica, insistiendo en que todo se debía al estrés de la reforma y a la falta de descanso. Sin embargo, yo sentía que la energía de la casa había cambiado para peor. El aire se sentía pesado, y a veces parecía que el espacio se hacía más pequeño, como si algo invisible estuviera oprimiendo cada rincón. Empecé a evitar pasar tiempo en la sala donde estaba el altar removido, y en cambio me refugiaba en la cocina o en mi cuarto, aunque el miedo nunca desaparecía del todo. Las noches se volvieron mis peores enemigas. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. El crujido de la madera, el movimiento de algún animal en el patio, hasta el sonido del viento colándose por las ventanas. A menudo me despertaba con el corazón desbocado, con la sensación de que algo o alguien me observaba en la oscuridad. No podía dormir más de unas horas seguidas, y eso empezó a afectar mi ánimo y mi salud. Sentía que la realidad y la imaginación se mezclaban, y a veces me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. Me costaba distinguir entre lo que pasaba realmente y lo que mi mente inventaba para darle sentido al miedo creciente. En medio de todo eso, recordaba el altar escondido bajo el piso, y no podía evitar sentir culpa por haberlo retirado sin comprender lo que significaba. Luis intentaba hacerme ver que todo era producto del cansancio y del estrés, pero yo notaba cómo él también comenzaba a estar más callado.
y serio. A veces, cuando me miraba, podía ver en sus ojos una preocupación que no expresaba con palabras. Eso me hacía sentir aún más sola, atrapada en un miedo que parecía no tener salida. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi nuevamente esas manchas rojas en la pared de la sala. Esta vez el líquido parecía moverse, como si un hilo de sangre se deslizara hacia el piso lentamente. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera, pero al abrirlos, el miedo se hizo más profundo. Pude distinguir rostros en las sombras, figuras apenas visibles que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Sentí entonces un peso sobre mi pecho, una presión invisible que dificultaba mi respiración. Ese miedo silencioso comenzó a consumir mi vida. Evitaba hablar del tema con Luis para no preocuparlo, pero la distancia entre nosotros crecía. Mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, y muchas veces deseaba que todo fuera un sueño del que pudiera despertar. Sin embargo, la sensación de que algo había sido perturbado en esa casa, en ese altar, no me dejaba en paz. La idea de que mi papá viniera a vivir con nosotros se volvió a la vez un refugio y una preocupación. Sabía que su presencia sería un alivio, pero también temía que esos susurros y esas visiones lo alcanzaran y lo afectaran aún más, dada su salud delicada. En medio de ese miedo creciente, me di cuenta de que ya no podía seguir así sola. Necesitaba respuestas, necesitaba que alguien con más experiencia entendiera lo que estaba pasando. Fue entonces cuando decidí hablar con mi papá, a quien desde niña siempre he respetado y escuchado, especialmente cuando se trata de tradiciones y cosas antiguas. Cuando por fin invité a mi papá, don Ernesto, a vivir con nosotros, pensé que su presencia nos traería paz. Él siempre ha sido un hombre tranquilo, con respeto profundo por las tradiciones y las raíces indígenas que aún laten en Tonalá. Su salud ya no es la misma, pero su mente está clara, y confiaba en que podría ayudarnos a entender lo que estaba pasando en la casa. Al poco tiempo de llegar, noté que papá percibía algo que Luis y yo no podíamos. Su mirada se volvía seria cuando pasaba por la sala donde estaba el altar, y evitaba hablar mucho del tema, aunque en sus silencios pesaba un aire de preocupación. Un día, sin que yo preguntara, él me comentó que había sentido una tristeza profunda en ese lugar, como si una energía vieja y herida estuviera atrapada bajo el piso. Me hizo saber que lo que habíamos encontrado no era un simple altar abandonado, sino un sitio sagrado para los espíritus de la tierra y de los antepasados. Don Ernesto me explicó que esos altares eran espacios de respeto y conexión, donde se ofrecían ofrendas para honrar a los dioses y mantener el equilibrio entre los mundos. Quitar ese altar sin un ritual adecuado era como romper un pacto silencioso, una profanación que podía despertar la ira de esos espíritus guardianes. Me contó que en la cultura náhuatl, esas ofrendas no eran simples objetos, sino puentes vivos entre los vivos y los muertos, y que cuando se rompen, los espíritus pueden sentirse atrapados o furiosos. Al escuchar sus palabras, sentí un peso en el pecho que no era solo miedo, sino también culpa. Había actuado sin saber, pensando que estaba haciendo lo correcto al mejorar la casa y cuidar a mi familia. Pero ahora comprendía que el daño había sido real, aunque invisible a los ojos comunes. Poco después de esa conversación, las manifestaciones empeoraron. Los susurros en náhuatl se volvieron más claros. Repetían palabras que papá interpretó como advertencias y lamentos. No era solo un murmullo lejano, era como si los espíritus estuvieran tratando de comunicarse, de pedir respeto o incluso de reclamar justicia. Las manchas rojas en las paredes parecían extenderse, y a veces sentía que una presencia me seguía a cada paso, un peso invisible que me hundía en la angustia. Luis, aunque seguía sin creer del todo, empezó a mostrar signos de inquietud. Ya no se reía, ni minimizaba lo que yo sentía. La tensión en la casa afectaba a todos, y cada día parecía más difícil mantener la calma. Sentí que la distancia entre nosotros se hacía más profunda.
como si el miedo invisible construyera un muro que no sabíamos cómo derribar. Don Ernesto insistió en que necesitábamos hacer algo para restaurar el equilibrio. Me dijo que el altar debía ser devuelto o al menos honrado con un ritual, pero no estaba claro quién podría hacerlo. Él mismo se veía limitado por su salud y el tiempo, y no quería que nos arriesgáramos más. Yo me encontraba atrapada entre dos mundos. El racional que me decía que todo podía ser explicación psicológica, y el mundo de las tradiciones, con sus secretos y advertencias, que ahora me parecía mucho más real y urgente. Cada día, la casa se sentía más fría, más pesada, y mi mente luchaba para no perderse en el miedo. Sentía que había despertado algo que no debía, y eso me aterraba más que cualquier sombra o susurro. No sabía si alguna vez podríamos reparar el daño, o si esa presencia invisible se quedaría con nosotros para siempre, recordándonos que hay cosas que deben respetarse, aunque no las entendamos del todo. Las noches continuaban siendo un tormento. Dormía con la luz encendida, escuchando esos susurros que parecían crecer, y mirando las paredes, esperando que el líquido rojo no apareciera de nuevo, pero siempre estaba ahí, silencioso, amenazante, un recordatorio constante de que la casa ya no era solo un hogar, sino un lugar de vigilancia y misterio. En ese punto, la idea de que mi papá estuviera con nosotros se volvió un salvavidas y una carga a la vez. Quería protegerlo, pero temía que esos espíritus lo alcanzaran y lo desgastaran aún más. Así, entre miedos, dudas y un amor profundo, vivíamos atrapados en un silencio lleno de voces, esperando que alguna respuesta o solución apareciera, aunque sabía que no sería fácil. Los días pasaban y la casa parecía hundirse más en un silencio denso y cargado de presencias invisibles. Cada rincón, cada sombra, parecía llevar consigo el peso de lo que habíamos perturbado al remover el altar. La tensión crecía en el aire y en nuestros cuerpos, como un cansancio que no se quitaba ni con descanso. Intentamos buscar ayuda. Consultamos con personas que conocen las tradiciones antiguas y con quienes entienden los ritos indígenas, con la esperanza de que pudieran guiarnos para reparar el daño. Sin embargo, lo que encontramos fue más confuso que alentador. Algunos decían que el altar debía ser restaurado exactamente como estaba, otros que necesitábamos hacer una ceremonia de reconciliación con los espíritus, y unos más nos advirtieron que ya era demasiado tarde, que lo que habíamos despertado no se podía controlar fácilmente. Mi papá, don Ernesto, a pesar de su salud frágil, intentaba hacer lo que podía, con oraciones antiguas y gestos de respeto hacia la tierra y los antepasados. Pero la casa seguía llena de esa energía pesada y él mismo comenzó a mostrar signos de agotamiento, como si esa lucha invisible lo estuviera consumiendo poco a poco. Luis y yo nos sentíamos atrapados. La vida cotidiana se mezclaba con el miedo constante, y a veces dudaba si todo era real o si mi mente, cansada y estresada, creaba esas visiones y susurros para castigarme por lo que habíamos hecho. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón, o si realmente algo oscuro se había instalado en nuestra casa. Después de muchas noches sin descanso y con la tensión creciendo en cada rincón de la casa, decidimos buscar ayuda más especializada. Nos recomendaron a don Rafael, un sacerdote y chamán reconocido en la región, un hombre de edad avanzada, con cabello canoso y mirada profunda, que vestía con sencillez, pero transmitía una presencia calmada y llena de sabiduría. Don Rafael entendía tanto las tradiciones indígenas como las creencias religiosas contemporáneas, y nos ofreció un espacio de esperanza en medio del miedo. Con respeto y calma, don Rafael recorrió la casa, prestando especial atención a la sala donde había estado el altar. Nos explicó que para restaurar el equilibrio era necesario hacer una ceremonia de limpieza y reconciliación con los espíritus que, probablemente, habían sido perturbados al remover ese lugar sagrado. Durante horas, nos guió en oraciones, cantos y ofrendas, combinando elementos de ambas tradiciones, buscando apaciguar las energías que sentíamos. Nos hizo entender que el lugar donde estaba el altar debía permanecer vacío,
sin muebles ni objetos, como una señal de respeto y reconocimiento a esos espíritus guardianes. Aunque la reforma quedó incompleta en ese espacio, entendimos que era un sacrificio necesario para intentar sanar lo que habíamos alterado. Para sentirnos protegidos y en paz, decidí instalar un oratorio en otra parte de la casa. Un rincón pequeño, pero significativo, donde coloqué imágenes y símbolos de las tradiciones religiosas que conozco y practico. Era una forma de mantener una conexión espiritual que me diera seguridad y esperanza, sin olvidar el respeto por las antiguas creencias que ahora sabía que formaban parte de nuestra historia y de nuestra casa. Desde entonces, aunque las sensaciones no desaparecieron del todo, sentí que algo cambió. La casa seguía guardando secretos y misterios, pero el peso de la culpa y del miedo se alivió un poco con ese acto de reconciliación. Sin embargo, sé que el respeto por lo sagrado debe mantenerse vivo. No sé si el altar removido fue una puerta abierta a algo que nunca debió salir, o si simplemente despertó memorias y dolores antiguos que la casa guardaba en silencio. Tampoco sé si alguna vez podremos cerrar esa puerta, ni si mi familia podrá vivir en paz aquí. Lo que sí sé es que desde entonces, en las noches, cuando la oscuridad se adueña del hogar, siento una presencia que vigila cada movimiento, que susurra en un idioma antiguo y lejano, y que deja marcas invisibles en las paredes, marcas que solo yo puedo ver y sentir. A veces, al caer la noche, miro la sala y me pregunto si algún día todo volverá a ser como antes, o si esta casa, y nosotros con ella, quedaremos para siempre atrapados en ese silencio lleno de voces y sombras. No tengo respuestas claras, solo esta historia que comparto, con el deseo de que alguien pueda entender lo que vivimos y, quizás, evitar que otros despierten lo que nunca debió ser perturbado.